Y seguimos hablando del nuevo presidente estadounidense. Otro de los decretos que firmó Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca es el que ordena la desclasificación de los archivos de los asesinatos del expresidente John F. Kennedy y del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Si bien se habían publicado decenas de miles de documentos sobre el magnicidio ocurrido el 22 de noviembre de 1963, no toda la información había salido a la luz por cuestiones de seguridad nacional. Los datos divulgados habían demostrado que el perpetrador, Lee Harvey Oswald, que fue abatido 2 días después del hecho, actuó solo. El asesino de Luther King, por su parte, fue condenado y falleció en prisión, aunque la familia del activista nunca estuvo conforme con la investigación. Los expertos no esperan que los nuevos documentos contengan revelaciones impactantes. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington dando seguimiento a todas las actividades del nuevo habitante de la Casa Blanca. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Trump había prometido desclasificar los archivos sobre los asesinatos de Kennedy y de Martin Luther King en su anterior administración, pero aseguró en aquel entonces que el riesgo de hacerlo era significativamente grave. ¿Por qué lo hace ahora entonces? Es relativamente importante recalcar que en 1992, Javier, hubo una ley específica que decía que se debía desclasificar todo el material respecto al asesinato del expresidente John F. Kennedy Jr. para el año 2017. Y es justamente en ese año cuando Donald Trump está en su primer año, en su primer mandato en el poder. Y es por eso que a él le toca básicamente concluir lo que habría sido las revelaciones totales de la información sobre el magnicidio del presidente Kennedy. Y sin embargo, como bien dices, en esa época se decidió guardar algunos de los documentos y sin embargo en estos momentos hay relativamente una bienvenida por parte, por ejemplo, de la familia de Martin Luther King y también del hijo del Robert F. Kennedy Jr., Robert F. Kennedy, el hijo y su hijo que muy probablemente servirá en la administración trumpista, dando bienvenida a la liberación de los documentos. Hay poca polémica, pero sí un grupo de diputados, de congresistas ha dicho que se debe de crear una especie de junta para poder resolver los conflictos que hay en la desclasificación de estos documentos. Hay más acuerdo que discrepancia en que se debe ya de liberar los alrededor de 3,000 documentos que faltan, Javier. Hablaba de algunas reacciones favorables, pero no todas son así. El nieto de John F. Kennedy se apresuró a reaccionar diciendo que la desclasificación utiliza a Kennedy como una herramienta política y que no hay nada heroico en esta medida. ¿Se asume que estos documentos puedan conllevar consecuencias políticas? Quizá las consecuencias políticas más importantes son la intención misma de Donald Trump de ir hacia adelante con esta desclasificación, cuando en 2017 la principal oposición a que se dieran a conocer estos documentos vino precisamente de la Agencia Central de Inteligencia. Hoy mismo Trump aseguró que el señor el director de la Agencia Central de Inteligencia en 2017, Mike Pompeo, le dijo que por razones de la recolección de la información para que se contenían los documentos era necesario no hacerlos públicos. También el FBI hizo alguna presión en ese momento, pero estamos en una época en la que el presidente Trump siente que dentro de las agencias de seguridad, la CIA y el FBI, hay una oposición misma a su presidencia y quizá el presionar tanto para que se hagan públicos estos documentos, no importando las consecuencias para la recolección de información de las agencias, es una especie de venganza y es ahí donde puede haber la repercusión política. José Díaz Briceño en Washington, muchísimas gracias.